Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias. Hoy, día viernes 14 de octubre, ya hay muchas informaciones, muchas situaciones que están ocurriendo, que están en pleno desarrollo. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Pati. Vamos al norte del país inmediatamente porque continúa la gira por el norte, por la región de Antofagasta, del presidente Gabriel Boric, que ha estado marcada por el tema de la inseguridad y la delincuencia. Claro, de hecho, ayer a esta misma hora les mostrábamos ese punto de prensa en que el presidente se refirió durante varios minutos precisamente al tema de la inseguridad, a la delincuencia, a la migración irregular, todos temas que se le han estado presentando por parte de la gente y de aquellos con quienes se ha reunido en este viaje por el norte. Entre ellos se refirió, por ejemplo, a la muerte del sargento segundo Carlos Retamal, afirmando que la institución cuenta con todo el respaldo del gobierno. Sí, el mandatario comentó la decisión del juzgado de San Antonio de decretar prisión preventiva para Jeremy Rodríguez, recordemos que es el imputado por el homicidio del policía, dentro de esos temas, además se le preguntó por la situación de los migrantes ilegales que hay en nuestro país. En esa línea, lo que dijo ayer fue lo siguiente. Empecemos a revisar parte de las declaraciones para hacer el contexto también respecto a declaraciones que está viendo en pantalla que hizo hoy en la Radio Sol. Pero partamos con lo primero, que fue cuando se refirió a este tema el día de ayer. Por eso la respuesta es más complicada. Por eso es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas a quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van. Y a quienes hayan cometido delito derechamente se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley. Y por lo tanto, ese es un trabajo que tiene como prioridad nuestra delegada. Bueno, ahí lo dijo, no hay nadie por encima de la ley y inmediatamente este tema generó reacciones no solo en el oficialismo, sino que además también en la oposición. Se empezaron a contrastar datos y se transformó en uno de los temas de la jornada. Sí, claro. A ver, dentro de los aspectos que mencionaba ayer el presidente Boric y también otras autoridades de gobierno, es que una de las aristas es enviar proyectos de ley al Congreso para poder agilizar el sistema de expulsión, porque hoy en día requiere de varios trámites donde se necesita la presencialidad, que sea notificada a la persona en 2 ocasiones, y ese tipo de situaciones son las que quieren agilizar esta vez a través de un proyecto de ley. Pero veamos también otras declaraciones que entregó en el mismo sentido. Presentamos un proyecto de ley el día martes para que se pueda notificar por carta certificada, lo que significa que, o por correo, lo que significa que una vez emitida la notificación, 5 días después se entiende por notificado, aunque esta persona no lo haya recibido. Y eso permite iniciar el procedimiento de expulsión, que, insisto, queda a manos de los tribunales. Es importante eso. Y en segundo lugar, hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de droga. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto, y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Mira, voy a hacer claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber doble estándar. Claro, son declaraciones fuertes de parte del presidente, ¿no?, respecto a cómo el gobierno va a enfrentar el tema de la violencia y la inseguridad, tema por el que ha sido abordado de manera formal e informal también en su visita a la región de Antofagasta. Recordemos, el otro día también lo increpaba un vecino del lugar en medio de una comida que él había tenido y que también se ha visto, no sé si forzado, pero sí ha tenido que referirse a este tema de manera primordial, considerando que el viaje va a estar puesto en 2 cosas: energías limpias. De hecho, hoy el presidente se encuentra en Cerro Dominador. Ya vamos a ir con nuestro compañero Antonio Ruiz. Entenderán que también por la distancia, claro, la altura, es muy difícil tener señal, pero luego vamos a tener también un despacho de él desde allá. Y va a estar centrado en energías limpias y en seguridad, pero seguridad se ha tomado prácticamente la agenda completa. Absolutamente, porque es la principal problemática que le han expresado las personas que se han reunido con él, y por eso también le ha dedicado una buena cantidad de tiempo en sus distintas intervenciones. Es parte de las preguntas que también se le han formulado, y ha entregado también detalles respecto a los recursos que se va a destinar a ese tema. Recordemos que está lo de la discusión del presupuesto,
también con montos que entregaba ayer el propio presidente Gabriel Boric, y son señales que ha querido enviar. Decía él también, acá hay que dar señales claras, categóricas, sin doble estándar. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar en el país. Entiendo que tenemos otras declaraciones también que ha entregado el presidente. Claro, el otro tema que también estuvo presente ayer tiene que ver con la aprobación en el Senado del TPP-11 o CPTPP, que ese es el nombre con que finalmente salió desde el Congreso, y donde defendió la estrategia que finalmente toma el gobierno. No lo retiró del Senado, se aprobó por lo tanto ahí en esa instancia legislativa, pero ahora queda estas negociaciones que está encabezando el gobierno con los distintos países firmantes de este acuerdo para tratar de resolver a través de estas side letters lo que es el mecanismo de resolución de controversias, que claro, era una de las que se polémicas tiene de principales. manera separada con algunos países que son firmantes del mismo tratado, digamos. Y en ese sentido, algunos decían que había que firmar al tiro, los más críticos, y el presidente dice, vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder establecer estas side letters, llegar a estos acuerdos y luego firmar. Ahora, él dice, no es el resultado que me hubiera gustado, pero vamos a cumplir. Escuchemos parte de estas declaraciones. No quiero entrar en una guerra con el Senado bajo ningún punto de vista. Necesitamos al Senado para aprobar la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Por lo tanto, tenemos que tener un diálogo republicano en torno a estas cosas. Pero lo que vamos a hacer es que estamos tratando de conseguir lo que se llama cartas laterales, en particular con diferentes países. Ya las conseguimos con México y con Nueva Zelanda. Estamos bien avanzados con Perú. Hemos tenido una conversión interesante con Australia y con Vietnam. Que no cartas laterales o otro tipo de soluciones que permitan revisar justamente este mecanismo de solución de controversia. Ese es el debate. Es interesante este debate porque él descartó, el presidente, un desafío entre poderes, como han acusado algunos, y cuestionó también que algunos sectores condicionaran su apoyo a reformas en trámite, como la reforma tributaria, el acuerdo constituyente, etcétera, etcétera. Dice, una cosa es una cosa, que lo dijo ayer cuando estábamos al aire, otra cosa es otra cosa, dice. Yo respeto profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática, dice, así que yo tengo el deber de hacerlo cumplir. Vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para que eso ocurra, pero evidentemente las side letters no es algo que uno se reúna en una sola reunión y se zanje el tema, digamos, puede tardar meses en algunos casos. Claro, lo que se ha dicho es que esto era un trabajo que ya se venía realizando desde antes en esas conversaciones con los distintos países que han firmado este acuerdo, y lo decía también ayer en una entrevista el subsecretario de Relaciones Internacionales que esperaba que esto ya estuviese listo a fines de este año, a más tardar a inicios del próximo año, colocando ahí también una fecha clara de que esto no se va a dilatar eternamente. Y lo último que veíamos ahí eran imágenes que tienen que ver con el otro foco, tú lo mencionabas ya, Humberto, que tiene que ver con el tema energético, y por eso es que está visitando esta planta termosolar del Cerro Dominador, está junto a autoridades locales. Vamos a estar después, por supuesto, con todo el detalle, junto a Antonio Ruiz, que está también ahí en el cerro reporteando este tema. Claro, está el Premio Nacional José Massa también como parte de la actividad. Vamos a establecer ese contacto, para ser honesto, cuando tengamos señal, porque Sí, está tan sí, lejos Cerro Dominador, claro, una planta termosolar, que apenas Antonio Ruiz se pueda contactar, vamos a tener un amplio resumen de lo que han sido las actividades del presidente allá en Antofagasta. Exactamente, pero ahora vamos a ir a revisar otro tema que tiene que ver con un balance que hicieron las autoridades a esta marcha blanca de las nuevas formas de pago que tiene el sistema de transporte público metropolitano, y una de ellas tiene que ver con esto de pagar la micro con un código QR. Oye, fuimos pioneros, yo lo dije. Tú dices, así como nosotros invitamos a ver las noticias con un código QR, bueno, aquí está lo mismo, pues, ¿viste? Se puede pagar la micro ahora con un código QR, escaneando con el teléfono. Marianela Estrada nos va a contar qué tal funciona este sistema. Marianela. Hola, Mane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Algo que podría sonar tal vez algo medio complicado. ¿Cómo es eso de pagar el pasaje del metro o el pasaje de los buses de transporte metropolitano con el teléfono, con un código QR? Pero es mucho más sencillo y fácil de lo que uno cree. Y pese a que la Marcha Blanca comenzó en enero de este año y que ya lleva menos de un año probándose, la verdad es que se ha ido masificando poco a poco esta modalidad de pagar los pasajes con el teléfono
teléfono con este código QR. Ya van 33 millones de transacciones que se han realizado durante este año, cerca de 750.000 personas que han adoptado esta modalidad de pagar con el teléfono. ¿Qué es lo que se puede pagar con este código QR? El pasaje del metro, se puede pagar también los pasajes de los buses del transporte público metropolitano. Todos los buses del transporte tienen este sistema habilitado, y también el metro tren en el tramo NOS Estación Central se puede pagar con esta modalidad. ¿Cuál es la ventaja de utilizarla? Que no tiene que andar buscando, por ejemplo, la tarjeta VIP. Nos decían algunas personas, a veces medio complicado cuando uno llega al paradero o al metro, tener que abrir la cartera, la mochila, buscar la billetera, sacar la tarjeta. A veces se les queda, se les pierde, se les olvida cargarla. Entonces todo eso se puede evitar si es que se utiliza este código QR. ¿Cómo se utiliza? Es bastante fácil. Se tiene que descargar una aplicación en el teléfono, en este caso la aplicación de Red, se llama así tal cual, Red. Uno la descarga, se inicia la sesión y se registra con la clave única, y de esta manera entonces ya puede comenzar a utilizar este sistema, que es una especie de tarjeta electrónica. Usted tiene que ir cargando la tarjeta en este código QR a medida va avanzando, ¿cierto? Y se va quedando sin saldo. No es necesario que se asocie directamente a una tarjeta, sino que más bien se puede ir cargando poco a poco a medida que las personas lo necesiten, y se hace también a través de la misma aplicación, lo cual lo hace más sencillo. Por ejemplo, cuando personas salen, necesitan usar el transporte público y no tienen dónde cargar la tarjeta, bueno, ese tipo de problemas se evitan con este nuevo sistema que poco a poco ha ido ganando más popularidad. Escuchemos qué era lo que decía tanto el ministro de Transporte como la directora de Transporte Metropolitano con respecto al balance que hacen de este sistema. En enero de este año se inició una marcha blanca para facilitar que quienes usamos el transporte público podamos bajar un código QR y con eso en nuestros celulares, y con eso hacer uso del pagar el servicio de transporte público. Tenemos día a día 230.000 transacciones al día de hoy, 230.000 que ya usan en Santiago el sistema QR, lo que representa además ya un 7% de lo que recaudamos por recarga. Es decir, estamos hablando de un sistema que ha mostrado ser muy eficiente. Estamos hablando de cerca de 700.000 distintas personas que están usando el sistema. Del 87% de las personas que han evaluado el sistema le han puesto entre una nota 6 y 7. Por lo tanto, hay una evaluación positiva, hay un seguimiento y monitoreo que nos permite pasar a una segunda fase, dejando atrás la puesta en marcha y ahora ya empezar en una etapa de régimen el uso más masivo de la aplicación a través del sistema de QR. Esencialmente queremos contarle que hay 5 estaciones en las cuales la mayoría de las personas ya empieza a pagar con QR. Estas son la estación Tobalaba, Manquehue, Santa Ana, La Cisterna, que también entonces permiten ir ampliando la cobertura. Claro, esas son las estaciones que nombraba ahí la directora de Transporte Público Metropolitano, son las estaciones en las que más se usa este sistema de pago. Sin embargo, están todas las estaciones habilitadas para poder utilizar este sistema, lo mismo que los buses del transporte público, todos tienen habilitado este sistema para poder pagar con el teléfono y con el código QR, que dentro de sus ventajas algunas personas nos decían que resultaba ser incluso un sistema más sencillo que la propia tarjeta VIP. Muchos desconocían que esto existía y otros tantos estaban al tanto, pero aún no se habían atrevido a probar el sistema. Escuchemos qué era lo que nos decían algunos usuarios del transporte público con respecto a esto. Sí, es mejor, es más fácil, más rápido. Es buenísimo porque así no tienes que estar buscando. A mí siempre se me pierde la tarjeta. Entonces con el QR es mucho mejor. Yo creo que es un avance porque en otros países ya lo hacen todo unificado. No sé, pues tu carnet, todo lo tienen con QR. La verdad que todavía no lo he visto nomás, pero en algún minuto yo creo que lo vamos a hacer. Se ayuda para no andar, porque la tarjeta igual tiene costo y esto es sin costo, entonces yo creo que es valorable lo que están haciendo. ¿Y idea que existía? Bueno, una buena elección, más práctico creo yo.
Claro, más práctico, más sencillo, incluso algunos decían más fácil que estar buscando la tarjeta VIP de repente, que se les olvida, se les pierde y hay que estar preocupándose también de cargar esta tarjeta. Bueno, todo eso se soluciona con esta aplicación, un código QR que puede sonar un tanto complejo para quienes no están familiarizados con la tecnología, pero que es bastante fácil de utilizar si es que uno aprende o pide ayuda también para aprender. Eso es importante para ir actualizándose en los nuevos sistemas tecnológicos para hacer también la vida un poquito más fácil. Y también el ministro de Transporte durante esta mañana se refirió a lo que sucede con el director del Metro de Santiago, una polémica en la que se ha visto envuelta porque recordemos que algunos parlamentarios de oposición han solicitado al presidente Gabriel Boric la renuncia del director del Metro, Nicolás Valenzuela, esto por unos tweets que datan del 18 de octubre de 2019, donde el ahora director del Metro había tuiteado evadir, no pagar, otra forma de luchar. Todo esto en el contexto de las protestas que se estaban realizando ese día. Producto de este tuit, entonces, es que la oposición le ha pedido al presidente Gabriel Boric la renuncia del actual director del Metro. Se le consultó al ministro de Transporte por esta situación durante esta jornada. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. Bueno, la definición respecto de la continuidad o la designación de un director de una empresa del Estado, en este caso de la empresa Metro, depende más bien del sistema de empresas públicas, el que determina cuál es el momento más oportuno para poder designar a un director de una empresa o cuándo tiene que salir. Y en este caso el director Valenzuela lo que aparece es como un director que presenta las competencias suficientes para el cargo y por lo tanto por el momento lo que está ahí es que no se ha considerado su remoción. Claro, entonces el actual director del Metro ha recibido el apoyo del mismo presidente Gabriel Boric, también del ministro de Transporte con respecto a esta situación que sacan a relucir las redes sociales, este tuit del 18 de octubre de 2019, donde el ahora director de Metro tuiteaba este mensaje de evadir, ¿cierto?, para seguir luchando. Era lo que decía entonces este Twitter. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa con esa situación y bueno, también este otro sistema del cual se entregaba una buena evaluación del tema de cómo pagar en la micro. Muchas gracias, Marianela, por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Marianela. Bueno, y lamentablemente una balacera se produjo durante esta madrugada en el exterior de un club nocturno ubicado en pleno centro de Santiago que dejó una persona herida. Max Frick nos va a contar más antecedentes. Max, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto. Sí, es un hecho que se produce cerca de las 6 de la mañana en calle Maquíver con Monjitas, donde aparentemente salieron unas personas del interior de un recinto nocturno y se habría formado una pelea verbal. Tras esta pelea verbal, un sujeto que iba al interior de un vehículo que fue identificado por cámaras de seguridad aparentemente de color gris, habría extraído un arma de fuego a un sujeto y habría realizado al menos 2 disparos. Uno de estos lamentablemente lesionó en la pierna derecha a un hombre de 30 años que fue rápidamente asistido por uno de sus amigos. Incluso en las cámaras de seguridad se puede apreciar a otra persona que sería amigo de la víctima que sigue a este vehículo por varias cuadras para intentar anotar la placa patente sin mayor éxito aparentemente, porque el vehículo rápidamente se va desde este sector céntrico de la capital. Es ahí en ese contexto cuando rápidamente se pide concurrencia de la policía, también de una ambulancia que llega hasta este lugar y lleva a esta víctima lesionada en su pierna con un impacto balístico hasta la ex posta central, en donde fue atendido rápidamente. Se diagnosticó una lesión grave evidentemente, pero sin riesgo vital. Vamos a escuchar lo que dijo un testigo que escuchó los disparos, salió rápidamente a mirar y se dio cuenta de toda esta situación que se estaba produciendo ahí en el centro de la capital. Escuchemos. Yo escuché los balazos, más que nada, escuché 2 a 3 balazos y vengo saliendo ahí de mi trabajo y veo que sale un auto arrancando muy rápido por esta misma calle, por Maquíver, y después dan la vuelta hacia Monjitas. Y veo que sale una persona después corriendo detrás del auto. ¿Esa persona era amiga de la víctima? Era amiga de la víctima, sí. No sabría decirle si era amigo o hermano, no sé, pero lo vi que salió corriendo del auto. ¿Cómo para tratar de identificar al vehículo? Identificar el auto, el vehículo.
Bueno, una situación que relatan los vecinos, si bien nunca había llegado a los disparos, es habitual, por lo menos en el contexto de peleas y de robos con intimidación a personas que circulan por ese lugar a altas horas de la noche, directamente durante la madrugada, como ocurrió hoy con esta balacera en donde Carabineros, a través del Lavocar y también del departamento S9, realizaron peritajes en el lugar, principalmente recopilación de cámaras de seguridad y también declaraciones de testigos que podrían aclarar este hecho delictual que ocurre cerca de las 6 de la mañana en la calle Macíver. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Carabineros luego de esta balacera que deja lamentablemente a una persona lesionada de bala. Escuchemos. Alrededor de las 6:15 de la mañana se recibió un comunicado a través de la CENCO, el cual indicaba que en la intersección de Macíver con Merced habría ocurrido un intercambio de disparos. De inmediato, el personal policial se constituye y se logra verificar en la vía pública a un joven chileno adulto tendido en ella con heridas de impactos balísticos en su pierna derecha, consciente, sin riesgo vital. Se logra establecer preliminarmente que habrían estado compartiendo momentos antes en un club nocturno de fiesta. Y a la salida de este se provoca un altercado entre grupos que termina con este joven herido y tendido en la vía pública. Bueno, según lo que relatan residentes de este sector muy céntrico de Santiago, está aproximadamente a 2 cuadras de la primera comisaría de Santiago Centro y también a 2 cuadras de la Plaza de Armas, es que en este lugar se realizan bastantes fiestas. No solamente son personas que salen de este club nocturno, sino que aparentemente también habría un salón de eventos clandestino muy cerca de este lugar, en donde los vecinos se quejan que hay autos que se estacionan de mala manera, bloqueando salidas, incluso contra el tránsito. Se generan discusiones en la noche que muchas veces no les permiten dormir y la verdad piden un poco más de fiscalización en este sector tan céntrico de la capital. Vamos a escuchar a vecinos residentes de este sector que dicen que si bien nunca se había dado una balacera en ese lugar, sí es un lugar peligroso de noche en donde habitualmente se registran robos y peleas. Escuchemos. ¿Qué le parece lo que pasó acá en el barrio? ¿Usted reside? Pues habitual, no sé qué será, si será una mafia pero hay peleas y cosas chicas, pero no balazos. ¿Qué ocurren habitualmente? Balazos no, pero peleas sí. Tranquilo no, hay ruido, pero balazos nunca me había topado con algo así. Y vivo hace como 2 años acá más o menos. ¿Sorprendido? Sorprendido. Aquí, por ejemplo, cuando llegas en la noche, ¿llegas con un poco de precaución? ¿Hay delito en el sector o no? Mira, delito no, pero es bastante movido. Yo no llego intranquilo, usualmente llego a las 11, 12 de la noche, pero sí veo harto movimiento y hartas cosas. Bueno, un hecho que relatan los vecinos al parecer no es aislado con respecto a ruidos molestos, a peleas, incluso asaltos en el sector, pero nunca se habían enfrentado a una balacera y eso, claro, es lo que les preocupa. Ahora el departamento de S9 y Lavocar tendrán que aclarar quiénes son los responsables de estos disparos y tratar de detenerlos. Hay por lo menos una pista, que es este vehículo que se retira del lugar, del cual se podría apreciar tal vez una placa patente que pueda permitir identificar a su dueño y tal vez a las personas que iban en su interior. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la región del Ñuble, porque en la comuna de San Carlos, el 12 de octubre recién pasado, se dio un hecho bastante violento y en el cual un vigilante privado que estaba al interior de un banco de Estado debió enfrentar a un sujeto que intentó quitarle su arma de servicio, un revólver que ocupan habitualmente los vigilantes privados en los bancos. Se genera una pelea de proporciones al interior de este lugar. Afortunadamente no había gran cantidad de clientes, sí miraban atónitos los otros funcionarios de este local que dudaban si ayudar o no a este guardia que estaba siendo golpeado por este sujeto, que incluso le quitó su bastón retráctil y comenzó a darle golpes con esto en la cabeza. No logra finalmente quitarle su revólver, no se sabe si esa era la intención real, quitarle el revólver para posteriormente intimidarlo y realizar un asalto en el banco, o si realmente solo quería quitarle su arma. Lo cierto es que el guardia logra repeler este acto, posteriormente el sujeto saca un bolso en el cual amenaza tener un arma y es ahí en ese contexto cuando finalmente escapa desde este banco ubicado en calle Independencia en la comuna de San Carlos. Bueno, las personas que estaban en el banco ya habían dado aviso a Carabineros y 100 metros más allá se logra detener a esta persona que fue formalizada por la Fiscalía de Ñuble, se solicitó su prisión preventiva y quedó
Con esta medida cautelar, el tribunal otorgó un plazo de investigación de 60 días para poder aclarar este hecho. Vamos a escuchar declaraciones del ex jefe de la PDI, Víctor Avelleira, que analiza un poco esta situación y si actuó bien o no este guardia que en su momento se vio superado por el delincuente. Estuvo a punto de quitarle su arma, de no ser por la cartuchera que tenía bien abrochada la pistola, probablemente podría haberle quitado su arma. Escuchemos. Creo que lo hizo bastante bien. Ahora no logró su objetivo el delincuente, como lo veíamos en la filmación, no logró su objetivo en el sentido de que no le sustrajo el arma ni tan menos asaltó al banco. Ahora, la agresividad con que actúa es atípica, como bien lo dijo usted. Es una agresividad que se está viendo hace mucho tiempo en lo ilícito en nuestro país, lamentablemente. Pero él actúa bien, yo creo que de acuerdo a parámetros legales y éticos. ¿Debió haber disparado? Sí, pudo haber disparado. Hay una actitud ahí, el tipo cuando lo amenaza desde la mochila, pretendiendo tener un arma. Yo creo que eso le habría permitido acreditar la legítima defensa, de todas maneras. Bueno, Humberto Patti, un caso bastante atípico en el cual un delincuente solitario ingresa a este banco. No se sabe para si realizar un asalto en el banco o solamente para quitarle el arma a este vigilante privado, pero finalmente es detenido por Carabineros, es formalizado por la Fiscalía y el Tribunal de Garantía lo dejó con una prisión preventiva, evidentemente por este delito bastante grave que es un robo con violencia en el cual se vio involucrado. Un hecho que se da muy pocas veces, la verdad, muy impactante las imágenes en las cuales este sujeto prácticamente está revolcándose en el piso con el guardia tratando de quitarle su arma, lo que finalmente no consiguió. Así es, Max. Ahí estábamos viendo precisamente las imágenes. Muchas gracias por contarnos sobre todas estas informaciones. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este hombre que está internado en el penal Santiago 1, que es Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, el joven de 24 años acusado de ser el presunto homicida del sargento Carlos Retamal. Claro, quienes lo conocen hablan de su obsesión por los autos y su permanente participación en las denominadas carreras clandestinas. Vamos a revisar ahora el perfil de quien es hoy el principal sospechoso del crimen del mártir 1229 de Carabineros. El sargento Retamal sugiere que se posicionen en la avenida, se estacionan a unos 200 metros de donde estaban los vehículos, para que los vehículos se retiraran al encender las balizas. Esa era la intención original. Y ellos se iban a dedicar solamente a tomar nota de las patentes de los vehículos para no intervenir en el control de esto por medidas de seguridad. Aún así, los carabineros fueron atacados presuntamente por este sujeto. Así, Jeremy Antonio Rodríguez Carballo abandonaba el tribunal para ingresar a prisión preventiva. Todo esto luego que el fiscal relatara durante la formalización de cargos cada detalle de cómo se produjo la herida fatal que le costó la vida al ahora suboficial mayor Carlos Retamal Jaque. Se dirige en el vehículo hasta donde se encontraba el funcionario policial Carlos Rodrigo Retamal Jaque, donde procede a golpear con un fierro que portaba en el vehículo y con ánimo homicida en el rostro del sargento segundo. Se le imputaron varios delitos: participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículos dado que el Nissan en que se movilizaba tenía encargo por robo, homicidio de carabinero en servicio y no dar cuenta a la autoridad ni prestar auxilio a la víctima, todos en grado de consumados. Luego huyó del lugar con conocimiento que la víctima se encontraba gravemente lesionada y sin dar aviso correspondiente. Y así se mantuvo oculto hasta este jueves, es que ya estaba identificado, reconocido por algunos participantes de las carreras. El cerco se había estrechado tanto que se vio obligado a entregarse. Anoche llegó hasta el cuartel de la PDI en San Antonio. Allí habría reconocido en primera instancia su autoría en los hechos. Sin embargo, su defensa cuestionó esta declaración. Cuando me constituí en el cuartel, conversé con mi representado y él tuvo una conmoción emocional que claramente, como he señalado en otras ocasiones, ninguna persona, víctima, testigo o imputado debe prestar algún tipo de declaración en una situación de conmoción emocional.
De todos modos, y ante la evidencia en su contra, el tribunal dejó al imputado en prisión preventiva, dado que además presentaba antecedentes por otros delitos, entre ellos lesiones, posesión de municiones, hurto agravado y por infringir las normas sanitarias durante la pandemia. Tras la audiencia, su familia optó por guardar silencio. Sí, con ánimo homicida, decía el fiscal. Él se fue a esconder a Melipilla. Siento de que había herido al carabinero. Él siempre hace este tipo de carrera. Durante la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía presentó como evidencia el elemento con el que fue golpeado el uniformado cuando fiscalizaba a los participantes de la carrera clandestina. Se trata de este fierro utilizado para levantar la gata hidráulica. En el lugar se encuentra esta herramienta, esta articulación, que es un fierro, herramienta acondicionado en el lugar donde finalmente cae fallecido, cae herido el sargento segundo. Jeremy Rodríguez tiene 24 años y es padre de un niño de 2 y de otro que viene en camino. Quienes lo conocen lo describen como una persona tranquila y aficionado a la mecánica. Me gustaban los fierros, inteligente, llegaba con autito aquí botado, con los autos botados. Puta, en la media hora, a la hora lo hacía andar. Decían que se veía una persona tranquila. Sí, él, aparte de que se veía con sus vehículos, era una persona súper tranquila que no... El imputado vive en Melipilla, a pocas cuadras del cuartel de bomberos en que el carabinero Carlos Retamal era voluntario. Todos sabían además que participaba en carreras clandestinas y él mismo subía los registros de sus andanzas en redes sociales, donde además sus contactos pedían bajar los videos o cualquier evidencia que los inculpara. Yo soy solo de mí. Las carreras. Sí, era lo que le gustaba. Por eso le digo, llegaba con auto, arreglaba. Dentro de su juventud le gustaba correr, su autito. Durante esta jornada, personal del OS7 y OS9 encontraron oculto en una parcela del sector de Pangue el Nissan modelo B16 con que se movilizaba el imputado involucrado en el crimen del sargento Carlos Retamal, vehículo que además tenía encargo por robo. Carabineros confirmó que había sido pintado en las últimas horas con el fin de adulterarlo para posiblemente ocultar evidencia. Bueno, y vamos con esto que les hemos mostrado varias veces acá en Televisión Noticias. Como sujetos a plena luz del día y a la vista de todos, lanzan pelotas que contienen drogas, dinero y celulares en distintas cárceles del país. Sí, el Congreso aprobó la ley que permite sancionar penalmente a quienes ingresen dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios. Con fuerza, una y otra vez. Nos faltaría tiempo para contar las veces que lo han hecho. 1, 2, 3 y así varios ya han hecho de esto un negocio. En el 2016, cuando dijeron que iban a hacer algo. Después salió en el 2014, en 2 reportajes. Llevo 7 años lento, jefe. 7 años. Los han pillado una y otra vez, pero claro, el ingreso de drogas y celulares a las cárceles paradójicamente hasta ahora no es un delito. Hasta la fecha de hoy, ¿no es cierto?, no tiene sanción penal, ya tiene una sanción únicamente administrativa y disciplinaria. O sea, después de ser detenidos, si no se les imputaba delito, quedaban en libertad y solo se les prohibía acercarse a los recintos penitenciarios. ¿Lo cumplían? Evidentemente no, porque sigue pasando una y otra vez. Y basta solo estar 5 minutos fuera de la penitenciaría de Santiago para ser testigos de esta acción. De hecho, estas imágenes son de esta tarde. Así, con toda tranquilidad, lanzan objetos al interior del recinto. Y al interior de las famosas pelotas, ya sabe, droga, comida y por supuesto celulares. ¿Para comunicarse con familiares? Posiblemente sí, pero no lo único ni lo principal. También para coordinar desde adentro a bandas delictuales y concretar los llamados cuentos del tío. Lo que veas tú que sea importante o de valor, anda dándoselo a la Mari porque la Mari lo va a ir guardando, porque en este momento al Gonzalo lo pueden embargar y está con un problema pero delicadísimo. Ah, ya, pues, pucha. Ya yo le doy entonces la aviso. Y por último lo voy asegurándolo y acá, porque la idea es que no vaya a perder nada. Logramos establecer que la persona que realizaba las llamadas, o algunas de ellas a lo menos desde el centro penitenciario Colina, era una persona que ya estaba cumpliendo condena.
Ingresar celulares a la cárcel, dicen los penalistas, que es un problema casi de seguridad pública. Según cifras de Gendarmería, en el 2020 se incautaron 16.607 celulares, en 2021 25.221 y en lo que va de 2022 van 19.659 dispositivos móviles incautados. Pero no solo con pelotazos se ingresan elementos prohibidos a las cárceles. El 23 de febrero del año pasado, escuche bien, el ex fiscal de Tarapacá, Claudio Roe, fue detenido al momento de ingresar al centro penitenciario de Alto Hospicio porque consigo llevaba celulares, cargadores, manos libres, dinero en efectivo y pastillas de clonazepam, los que presuntamente les entregaría a sus clientes al interior de la cárcel. O sea, son los mismos gendarmes quienes vinieron a la Comisión de Seguridad del Senado a pedirnos herramientas legales para que si un abogado ingresa un celular a un delincuente, ese abogado se vaya a la cárcel y además nunca más pueda operar y trabajar en el sector público. Y eso, al ser promulgado por el presidente de la República, se hará ley. El Senado ya la dejó lista y contempla cárcel en distintos niveles. Estamos hablando que quienes ingresen teléfonos celulares y otros dispositivos como intercomunicadores o parte de ellos pueden recibir penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días, hasta penas de 3 años, es decir, presidio menor en su grado medio. Para los abogados, procuradores o funcionarios públicos, la ley será mucho más dura. Y en este caso, la pena es incluso más severa porque se aplica, ¿no es cierto?, en el grado mayor, es decir, parte con una pena de 541 días hasta los 3 años. La ley aplica suspensión, ¿no es cierto?, e inhabilitación, ¿no es cierto?, para el ejercicio del cargo en el caso de los abogados, los procuradores y los empleados públicos. Gendarmería, por su parte, valora desde ya el alcance de la ley. Es una acción que como Gendarmería valoramos. Esta herramienta nos permitirá trabajar de menor forma para combatir los delitos y el crimen organizado al interior de los recintos. Quienes no quedaron tan conformes son algunos diputados. Hablan de letra muerta si es que no se dota a Gendarmería con más recursos. Si no hay un aumento en relación a la ley que se aprobó en el presupuesto 2023, es más bien un saludo a la bandera. No es que aquí estemos innovando en leyes radicalmente distintas a lo que ya existía. Evidentemente hay una falta de recursos para Gendarmería y hay una falta de voluntad de parte del gobierno de aplicarle verdadera mano dura a la delincuencia. Tenemos que avanzar rápidamente hacia una legislación que prohíba definitivamente las señales dentro de los penales. Esto es un desafío que el Ministerio de Justicia tiene actualmente, lleva más de 20 años tratando de instalar una tecnología que impida que puedan haber teléfonos celulares funcionando de manera ilegal hacia la cárcel. Al menos, después que sea promulgada, los peloteros y quienes se atrevan a ingresar celulares a las cárceles sabrán que ya no arriesgan una sanción a la que nunca le hicieron caso, sino más bien plenamente cárcel. Ya estamos junto a Eduardo Sáez para revisar el pronóstico del tiempo, cómo se viene el fin de semana y disfrutar estas temperaturas primaverales de estos días. ¿Cómo estás? Bien, chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Y se siente el calorcito ya? Sí. Hace poco... ¿Cuánto es la temperatura hasta ahora? Mira, 24.4 llevamos hasta el momento y todavía va a seguir subiendo la temperatura. De hecho, recién estaba mostrando que viene prácticamente con 1,5 grados más respecto a lo que teníamos ayer a la misma hora. Así Claro. que la máxima de verdad va a estar bastante generosa. La mañana fría sí tengo que reclamar. Bueno, porque estamos en primavera, así para qué andamos con cosas. 6 grados, una cosa así. Uno se confía y sale como con polera. Ya, si va a hacer calor. Hay que vestirse por capas, si no se puede hacer de otra forma. Así que la parca en la mañana y después la camisita o la polera en la tarde. Oigan, tenemos para mostrar un par de cosas. Primero, se está formando la nubosidad costera. Está muy marcada ahí en el norte y está también ahí a la altura de la región de Coquimbo. Y esta nubosidad es la responsable de la que está asociada a la vaguada costera y que por lo tanto, en la medida que vaya su desplazamiento hacia el sur, va a estar también generando calentamiento en los valles. De hecho, hoy día van a sobrepasar los 30 grados entre el interior de la región de Coquimbo y Valparaíso. Me refiero a la Concagua. Así que esta es la condición que tenemos ahora y que va a dominar todo el fin de semana también. En la medida que vaya desarrollándose también esta nubosidad. Mañana estaría llegando hasta el puerto principal. Ya va a provocar también un aumento de temperatura en los valles de la región metropolitana y de O'Higgins. Así que calor que se nos viene todo el fin de semana. Así que prepárense porque van a estar prácticamente 3 días con esta condición. Y estamos a punto, a décimas
formas de poder concretar y poder asegurar la ola de calor. Mientras tanto, veamos alguna imagen de la región metropolitana con este cielo completamente despejado. Igual hay algo de brumas y todavía estamos en primavera, así que les falta todavía como para poder dejar totalmente ese cielo o ese aire diáfano, ese aire totalmente transparente que nos permite ver la cordillera en su esplendor, pero viene el calorcito para los próximos días. Les cuento que hoy día las temperaturas en el norte van a estar cerca de los 17 y 18 grados en Arica y Iquique. En La Serena quedaron ya marcando prácticamente entre 15 y 16, bastante bajo. Pero el interior, miren, Vicuña va camino a 32, 33 grados, lo que significa que en Paihuano probablemente van a estar entre 34 y 35. Temperaturas también cálidas al interior de la región de Valparaíso con 30 a 31 grados aproximadamente. Y en la costa, ahí van a estar cerca de los 17 con algo de viento. Bajo los 50 kilómetros por hora, pero viento igual durante la tarde. Y el cielo completamente despejado que va a estar hasta la región del Biobío, incluso sectores de la Araucanía, porque de los ríos hacia el sur se ve mayormente nuboso y también algunas precipitaciones que van a estar cayendo la tarde-noche en Magallanes. Y viento, ya alcanzaron 75 kilómetros por hora y promete en la noche sobrepasar en algunos puntos los 100 kilómetros por hora. Así que harto viento en el sur. Y les voy a dar un dato porque el secreto para seguir adelante está en tomar una pausa, porque los descansos son clave para poder continuar. Powerade, pausa es power. Y veamos lo que va a suceder entonces en la región metropolitana, porque de los 24 grados que hay en este momento, chiquillos, probablemente vamos a estar cerca de los 28, incluso los podríamos pasar. ¡Qué rico! ¿Y por qué digo pasarlo? Porque hoy día el umbral de temperatura 28.2. Si pasamos el 28.2, los 30 grados que estamos esperando para el sábado y domingo, como van a estar sobre ese umbral, lo convertirían en 3 días consecutivos para poder generar la ola de definición la ola de calor por definición. Pero igual hace calorcito, así que entre nosotros igual va a ser una ola de calor. Ahora, el lunes cambia esta cosa porque llega una baja segregada y por lo tanto, como se va a nublar la playa, ya probablemente el domingo aparecen las lloviznas. El día lunes, esta baja segregada la va a impulsar junto con el calor. Y nos llega a nosotros. Y nos llega a nosotros con niebla, probablemente aparezcan algunas lloviznas, aparecen por la baja segregada algunos chubascos en la cordillera. Pero en la cordillera podrían llegar incluso al sector central. No, es solamente sea la cordillera. Lo que nosotros podría afectarnos serían las lloviznas de la nube baja, asociada a la vaguada. Pero eso, perdón, el día lunes por la mañana. El día lunes en la tarde se la posibilidad de chubascos, pero la mañana va a ser el responsable de impulsar todo esto hacia los valles interiores. Entonces, nublado, posibilidad de niebla, pero en la tarde se va a romper. Y mira, Pati, detrás tuyo ahí está el símbolo, que lo estás tapando, por eso te decía. Que ahí sí, gracias. Ahí entendí, ok. 25, incluso entre 24 y 25 grados de temperatura para el día. Ya, pero no va a bajar de eso, ¿cierto? No va a bajar de eso. ¿El martes tampoco? ¿No sigue descendiendo? El martes va a seguir bajando, pero de ahí hemos llegado a unos 22 grados aproximadamente. Así que igual lo que va a descender de temperatura no es tanto como para decir se acabó la primavera o se acabó el verano. Si el tema es que ahora ya empezamos a vivir la temperatura o el calor como corresponde. Como que, de manera habitual, digamos. O sea, menos de 20 grados ya probablemente no tengamos. Empieza a bajar la posibilidad. No podemos decir nunca en meteorología porque puede que aparezca esa... Por ejemplo, que la baja segregada el día lunes se active más y no deje una lluvia, ahí sí bajaría probablemente los 20. Pero como la misma condición va a romper los estratos de la tarde, por eso es que sube la temperatura. En la mañana cubre el valle y después sencillamente lo va a abrir sin ningún problema. Así que vamos a tener de todo en estos próximos 4 días de verano y probablemente ir bordeando un día de invierno en algún momento en la mañana. Ya, que se corrija así la mínima para que ya estemos hablando de 10, 11, porfa. La voy a subir mañana a 10 grados. El lunes. Gracias, ya, chiquillos. Buenas tardes, buen fin de. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Mire esto, se publicitan como una fórmula rápida para bajar de peso y muchas personas las consumen para ponerse en forma. Claro, hablamos de los denominados quemadores de grasa, estas pastillas que se venden en tiendas de suplementos alimenticios y hasta en farmacias sin receta médica. En el siguiente reportaje de Daniela Herrera vamos a derribar algunos mitos y les vamos a mostrar por qué algunos se comercializan de forma ilegal. Octubre y son miles los chilenos que han llegado a gimnasios como estos a bajar los kilitos que adquirimos en fiestas patrias. El problema surge cuando en medio de la búsqueda de una solución rápida caemos en hábitos que pueden ser sumamente peligrosos. Son
las 7 de la tarde y en este gimnasio ubicado cerca de la estación Mapocho, de a poco comienzan a llegar quienes se preparan para el verano sin polera. Atrás quedó la empanada, el anticucho, la chicha y el terremoto. Ahora el objetivo de todos ellos es ponerse en forma y solo hay 3 meses para lograrlo. Por lo general la gente después de las fiestas o las celebraciones viene con una urgencia que es volver al estado que tuvo antes de las fiestas producto de los excesos. Llegan y preguntan, mira, me apareció el siguiente rollito o quiero que esta parte de mi cuerpo se afine más aún. Y me han aparecido publicidades o he visto propagandas donde ofrecen quemadores de grasa. ¿Conoces los quemadores de grasa? ¿Has escuchado sobre ellos? Es para tratar de bajar de peso lo más rápido posible. ¿Tú has consumido un suplemento, alguna pastilla para poder bajar de peso? Quizás muchos años atrás. Por lo que tenía entendido era por unas amigas que tomaban para bajar de peso, que era como una ayuda más al entrenamiento que ellas hacían. Lo conocí principalmente por eso, por las ganas de tener el mejor cuerpo, el cuerpo más definido, y en realidad no me llevó a nada. Llegó un punto donde de pronto sufrí de jaqueca por el alto consumo de cafeínas que tienen estos. ¿Pero qué es este supuesto producto milagroso que algunos utilizan para bajar más rápido de peso? ¿Cuáles son los riesgos asociados a su consumo? Empecé porque quería buscar la forma más rápida de bajar de peso. El gran título que te ponen que es quemador de grasa. Entonces tú dices, ya bacán, voy a llegar a mi meta luego. Esa era la que yo tomaba. En ese tiempo me costaba 37. Me la tomaba en la mañana y empezaba ya full. Y decía, ya bacán, estoy bien, full. Hacía todo súper bien con energía y después ya empezaba lo peor. Francisca tiene 22 años y hasta hace poco pesaba cerca de 90 kilos. La desesperación la llevó un día a probar una pastilla que le recomendaron a su papá. Escuchó que le llamaban quemador de grasa y decidió aventurarse. Nada difícil fue encontrarla. Y es que basta escribir estas palabras en internet para descubrir cientos de tiendas que las venden. Distintas marcas, distintas propiedades, pero algo tienen en común. Prometen ser un método eficaz para bajar de peso. El problema... Yo me pesaba y decía, no llevo nada, ¿qué estoy haciendo mal? Decía la pastilla, quizás está vencida. ¿En qué momento dijiste ya no la tomo más? Cuando ya era mucho lo que me sentía mal. Cuando ya llegué al límite de vomitar, ya dije, no, ya, nada más. ¿Vomitaste? Sí, fue terrible. Los vómitos, los náuseas, los tiritones. ¿Y tú dónde las comprabas? ¿Dónde las conseguías? En las farmacias. Y eso era obviamente sin receta, o sea, tú ibas a comprarla y te entregaban el producto. Claro, sin receta, uno llega, quiero la Lipo 6 Black, te pasan la cajita y tú empezabas a tomarla. Fuimos a distintas farmacias a ver qué tan fácil es conseguir estas pastillas y si algún vendedor nos advierte de los efectos secundarios de los que nos habla Francisca. Consulta, lo que pasa es que ando buscando un quemador de grasa. Este es el quemador de grasa. Max Total. Sí. Carnitina, taurina, tirosina, té verde, cafeína y cromo. ¿Y este qué precio tiene? Sale 20.090. Sí, son caros. Se tomaría 4 cápsulas al día como abundante líquido. Nos recomiendan 4 pastillas sin antes hacernos ninguna pregunta. Veamos cómo nos va en la siguiente farmacia. ¿Cuáles son los quemadores de grasa que tienen y cómo funcionan? Tiene una sustancia que te ayuda a quemar grasa a medida de que hagas el ejercicio. Si yo hago ejercicio no voy a tener problemas, digamos. Por eso te preguntaba que si tienes problemas de hipertensión. No. Porque hay personas que son hipertensas, entonces va a acelerar la energía. Ahora veremos qué tipo de sustancias supuestamente milagrosas contienen estos productos. Adquirimos 2 de marcas distintas, cuyo valor bordeó los 22.000 pesos. En sus etiquetas se repitieron ingredientes como cafeína, taurina y L-carnitina. Acudimos a los expertos. Hasta la fecha no existe ninguna sustancia probada científicamente que aumente la quema de grasa. La única sustancia que pudiese tener algún rol específicamente en el deporte es la cafeína. Con ello vamos a tener más gasto calórico por esta sensación de menos fatiga y eso va a quemar más grasa. Pero a la larga lo que está generando la quema de grasa es el ejercicio y no la cafeína en sí. Si nosotros utilizamos la cafeína de manera aislada viendo televisión, no vamos a estar quemando más grasa.
Derribamos un nuevo mito. No existen los quemadores de grasa y si se lo venden así es falso. La cafeína es la única sustancia recomendada por médicos solo a personas que realizan actividad física e incluso ellas deben tener ojo con las cantidades. La mayoría de estas cápsulas tienen en promedio entre 200 a 500, incluso algunos miligramos de cafeína. Un café, dependiendo de qué tan cargado sea, puede tener entre 50 hasta 80 miligramos de cafeína. Por lo tanto, alguna de estas cápsulas, uno con solamente ingiriendo una cápsula, se puede estar ingiriendo casi 10 hasta 20 cafés de manera inmediata. Y ahora Francisca entiende los temblores, náuseas, taquicardias y dolores de cabeza. Todos efectos secundarios del consumo en exceso de cafeína que incluso podrían agravarse en personas con alguna patología. No te dicen que es para la gente que hace ejercicio y para la gente sedentaria, no es. Me he quedado dormida a veces a las 3 de la mañana. ¿Estás muy hiperactiva? Sí, está muy hiperactiva. Imagínate, me tomaba la pastilla temprano hasta la noche. Como 10.000 Red Bull en una pastilla. Como el concepto quemador de grasa no existe, estos productos son considerados suplementos alimentarios y por lo tanto no requieren receta médica y es su responsabilidad ver la etiqueta. Los regula el Reglamento Sanitario de los Alimentos que establece límites de cafeína, taurina y L-carnitina, entre otros. Todos deben rotularse con el mensaje alimento para deportistas e incluir la leyenda no recomendable para menores de 15 años en embarazo ni lactancia. ¿Estos productos cumplen generalmente con la normativa? Los que se autorizan están cumpliendo. ¿Ya? Hay casos en que efectivamente existe un porcentaje de productos que ingresan al país que no cumplen y los cuales son rechazados. Y ahí el productor tiene, o el importador tiene 3 alternativas. Uno es devolverlo al país de origen, reexportarlo, la destrucción o utilizarlos en un uso no alimentario. Uno de los grandes lugares en donde se vende y se publicita es de las redes sociales. Yo creo que urge una regulación en redes sociales de los contenidos que se están publicando. Y yo creo que acá tiene que haber mucha educación a la población. Nos preocupa efectivamente porque la verdad es que hay algunos reportes y evidencia que hablan del efecto toxicológico que podrían tener, sobre todo personas que pueden ser sedentarias o tengan alguna comorbilidad. En 2017, el CERNAC denunció a 7 empresas por publicidad engañosa en productos adelgazantes y alertó al Instituto de Salud Pública por la comercialización de quemadores de grasa que incorporan fármacos como la yoimbina, utilizada para el tratamiento de la impotencia. La incorporación de esta sustancia hace que este producto ya no sea considerado un suplemento, sino derechamente un medicamento, por lo que sí o sí debe contar con un registro sanitario. Según registros del ISP, en Chile no hay productos con esta sustancia. Claro que la realidad dice otra cosa. En internet encontramos fácilmente el Roxilin, un fármaco retirado del mercado hace al menos 5 años. Fuimos a la tienda física. Escuche lo que nos dice el vendedor. De hecho, esto igual se un poco más fuerte. Este tiene yoimbina. ¿Y eso qué es? Un alcaloide que se usa en el ganado incluso. Es fuerte. A largo plazo puede generar efectos secundarios. De hecho, no se deberían. O sea, es norteamericano y en Estados Unidos es legal. ¿Es legal? Ah, ya. Acá no. Desde 2013 que el ISP viene alertando sobre esta sustancia que eleva la presión sanguínea, el nerviosismo, la irritabilidad, provoca vértigo y dolor de cabeza, entre otros síntomas. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, daño renal y no está recomendado en mujeres y niños. Nosotros funcionamos sobre todo sobre la lógica de la denuncia y nosotros podemos analizar el producto para ver si es que efectivamente contiene lo que declara o si contiene alguno de estos componentes con los que se adultera. Si hemos detectado que alguno ha sido adulterado, eso se requisa completamente, se ordena su destrucción y por supuesto a los responsables se les somete al proceso de sumario sanitario correspondiente. Como el ISP funciona solo con denuncias, hicimos el ejercicio de realizarla a la espera de una fiscalización. Contactamos por los canales oficiales a diversas marcas que a través de internet y tiendas físicas venden este tipo de productos, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco la tuvimos de aduana, servicio encargado de impedir su ingreso al país. La recomendación general, por más que cueste a veces, es tener una vida saludable, tener una buena alimentación y realizar ejercicio y siempre con una supervisión profesional, tanto por nutricionistas,
especialista, por médicos y por gente que entienda el tema y no por redes sociales o por publicidad en los medios de comunicación. Ya ha bajado 15 kilos y va por más. Esto fue gracias todo a un déficit calórico y a unos ejercicios controlables y no bajé de peso, no gracias a una pastilla mágica. Ya lo sabe, si quiere llegar en forma al verano, siga la recomendación de Francisca y de los expertos. Opte por la vida saludable y no se deje tentar por productos que ofrecen soluciones milagrosas. Son caros y además pueden provocar serios daños a su salud. Regresamos con más informaciones y con estos datos entregados por el CERNAC que dan cuenta de que aumentaron las denuncias por cobros indebidos a los adultos mayores. Carla Fernández nos entrega más detalles. Carla. Hola, Carla. Hola Pati, hola Humberto. Claro, como tú lo decías, justo celebrando el mes del adulto mayor, que es ahora en octubre, es que justamente el CERNAC lanzó como cada año el estudio donde indican que existen un número importante de personas que denuncian ciertos cobros indebidos, quizás incluso contrataciones que nunca han hecho, y nos referimos principalmente a los adultos mayores que dan a conocer los problemas que le aquejan principalmente en el sector del retail, el mercado, la banca y los servicios básicos principalmente. Han recibido durante de enero a junio de este año cerca de 29.000 reclamos por parte de solamente personas de adultos mayores, que representa el 9,3% de todas las denuncias que se hacen al CERNAC. Es la gran mayoría de los adultos mayores son aquellos que denuncian, y la mayor dificultad que tienen y que denuncian también son las formalidades que tiene el contrato, es decir, cuando tienen que realizar algún tipo de contrato en alguna empresa o en algún sector, no se les explica de manera correcta qué es lo que están firmando, no entienden principalmente qué es lo que van a firmar y no están seguros también si es que todo lo que le están indicando es todo lo que justamente aparece en el contrato, y también es seguido por las dificultades para entender estos términos de contrato que muchas veces son bien engorrosos, y dicen también no tienen el tiempo para leer todas las hojas que muchas veces tienen que firmar. Entre también los productos que son los más reclamados por parte de los adultos mayores se encuentra principalmente y con amplia ventaja el servicio de la luz, donde tienen reclamos principalmente acusando cobros excesivos, y también en el segundo lugar existen los reclamos por las tarjetas de crédito. Aquí es donde principalmente ellos reclaman el hecho de no poder entender los contratos que tienen, o muchas veces no poder entender los cobros que se asocian a sus tarjetas de crédito, donde se reclama dentro de este sector la contratación de seguros que ellos dicen al menos no haber aceptado. Entonces aquí es donde pasa muchas veces las dificultades para entender el contrato, o que incluso muchas veces no les son comunicados de manera correcta, considerando que muchas veces los adultos mayores prefieren ir a hacer estos trámites de manera solo para sentir mayor libertad respecto de la edad que ellos tienen. Nosotros pudimos conversar con el CERNAC, el encargado de este informe, donde nos indicaron que cerca del 60% de los casos al menos son resueltos. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Durante el primer semestre de este año, el CERNAC recibió casi 29.000 reclamos de parte de las personas mayores, en donde reclama cobros de seguros que no han sido contratados, cobros indebidos o no reconocidos productos de fraudes, problemas para terminar sus contratos y mala calidad en los servicios de telecomunicaciones. Por esta razón es importante monitorear los reclamos y que las empresas incorporen mejores prácticas que consideren sus necesidades particulares. Claro, ahí como lo escuchábamos, los adultos mayores en la población que tienen más reclamos y que hacen más reclamos también en el CERNAC, donde el ranking sería, claro, los servicios de la luz, como yo les decía, las tarjetas de créditos, los servicios de telecomunicación del hogar y también los servicios de telecomunicación móvil, es decir, cualquier servicio que sea directamente a la casa, TV cable, por ejemplo, teléfono fijo, y también la telefonía celular son los principales motivos de los cobros superiores a los que se les informa. El reclamo principalmente que ellos hacen
hacen que tienen un cobro mucho mayor al que ellos incluso contratan, donde también alegan la suplantación y deudas que desconocen. Nosotros pudimos conversar con adultos mayores acá en la comuna de Providencia, donde ellos nos decían justamente que les ha pasado en algunas ocasiones que ven cobros excesivos en sus cuentas, pero se dan el tiempo de poder entender, incluso de ir a la sucursal para poder aclarar las dudas antes de llegar a esta instancia que es denunciar en el CERNAC. Y también hay otros adultos mayores que nos dicen que no han tenido este tipo de problemas, principalmente porque se dedican a leer el contrato que van a firmar, pues justamente considerando que nos dicen que últimamente hay que desconfiar de todos y que muchas veces la información que se les entrega no es 100% certera ni tampoco es toda la información que trae el contrato. Pasemos a escuchar algunas declaraciones de adultos mayores que no han por ahora hecho denuncias en el CERNAC, pero que sí están bien atentos a aquellos servicios que utilizan y a aquellos servicios que van a firmar. Sí, porque mucha gente le dice firme aquí y le dicen cosas y le creen. Y yo no creo a nadie. Yo soy muy incrédulo. Diferentes motivos, por ejemplo, cobros excesivos, seguros que contratan y que, o sea, que no contratan y les aparece. No sé si será su caso. ¿Usted ha pasado por algo similar? No. ¿Sabes por qué? Porque yo uso muy poco, solo los WhatsApp. ¿Ah? Revisar bien el contrato y asesorarse, antes de firmar, asesorarse bien, si ese es el tema. ¿Quizás ir acompañado? Sí, exactamente, el adulto mayor tiene que ir acompañado. Claro, la mayoría de los reclamos que han recibido los adultos mayores hacia el CERNAC son principalmente interpuestos por familiares, es decir, hijos, la pareja o sobrinos o nietos, que son los que hacen la denuncia de manera presencial o incluso también de manera online. Nosotros pudimos conversar con una abogada que nos explicaba y también nos daba algunas recomendaciones de qué es lo que puede hacer el adulto mayor a la hora de contratar servicios o de ver las cuentas de sus servicios que más utilizan, principalmente considerando que es importante ir acompañado cuando uno vaya a hacer este tipo de diligencias para así no le pasen gato por liebre, por decirlo de alguna forma, y que estén claros en lo que van a firmar. Es decir, también que se tomen el tiempo de que le expliquen hoja por hoja, ojalá del contrato que vayan a hacer y que no existan estos cobros indebidos para no llegar a estas instancias de denunciar en el CERNAC y tener que hacer un trámite muchas veces engorroso y largo, donde incluso por fortuna el 60%, como yo les comentaba, de estos reclamos se han podido resolver de manera óptima. Así que una de las recomendaciones, claro, es ir acompañado y también leer, principalmente leer y pedir toda la información necesaria, que encuentre necesaria para poder entender el contrato que va a firmar. Pasemos a escuchar las declaraciones de la abogada, quien es la que nos da algunas recomendaciones y también nos indica que es importante poder entender y comprender el contrato que vayan a firmar y estar muy atento con las deudas y las cuentas que le llegan mes a mes. Lo que regularmente ocurre, muchas veces el adulto mayor no hace gestiones por teléfono, ¿cierto? Entonces va presencialmente a las empresas a regularizar o a pedir un estado de cuenta, a cambiar su tarjeta, qué sé yo. Y cuando se hacen estos trámites, muchas veces firman, ya sea con su huella o la firma normal, ¿cierto? Lo que ellos creen que están, por ejemplo, cambiando una tarjeta y detrás de eso, en el mismo documento, viene incluido, por ejemplo, un seguro. Las recomendaciones son principalmente cuando ellos se sienten que reciben muchas llamadas telefónicas, ¿cierto? Y están siendo hostigados por alguna compañía de telecomunicaciones, por ejemplo, ellos pueden ocupar todos los canales de denuncia que están tanto en la página del CERNAC como también acudir presencialmente a las oficinas. Claro, toda la razón. Ahí lo importante es estar bien atento, entonces, como yo les comentaba, a lo que vayan a firmar y aclarar que la cifra exacta es que el 57% de los casos que se denuncian, al menos de adultos mayores, han sido resueltos. Así que es una cifra importante y, como yo les decía, fijarse bien en las cuentas que son entregadas mes a mes, donde la principal, que es la donde reclaman al menos los adultos mayores, es en la cuenta de la luz, donde ven cobros excesivos y contrataciones también en las tarjetas de crédito que ellos no han realizado. Sí, súper importante ahí todas las recomendaciones que nos entregaba Carla. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Esta es información de último minuto. Incidentes se registran, como puede ver, a esta hora en la Alameda. El tránsito está cortado a la altura de la Universidad de Santiago. Max Frick se encuentra en el lugar para entregarnos más detalles mientras vemos ya el carro lanzaguas de Carabineros. Max, buenas tardes.
Hola Toti, hola Pati, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, hace aproximadamente media hora se encuentra suspendido el tránsito tanto en dirección al poniente como al oriente. Están todas las pistas de la Alameda cortadas, por lo tanto hay gran congestión vehicular. Hay un grupo de personas que salieron desde el interior de la universidad y con algunos lienzos están realizando algunas demandas. Acá afuera está también personal COP de Carabineros para tratar de despejar la vía. Está el carro Lanzaguas, también el carro Lanzagases y un grupo de carabineros apostados ahí en caso de que tengan que actuar. Si Gonzalo Lillo nos puede ayudar y puede panear, esa es la calzada norte de la Alameda donde está actuando el carro Lanzaguas, pero hacia la calzada norte, hacia la calzada sur también está el tránsito suspendido. Hay un carro de carabineros acá que tiene cortado, evidentemente, por cualquier riesgo de que las personas que transiten por acá puedan recibir algún objeto contundente. Por lo tanto, como ven ustedes, la mayor parte de los conductores están pasando por el bandejón central en dirección hacia el poniente para sacarse este taco y así tomar alguna alternativa. Están incluso pasando algunas ambulancias que evidentemente son los únicos vehículos. Han pasado bomberos también de emergencia que estos manifestantes dejan pasar. De hecho, ahí nos puede mostrar Gonzalo que va a pasar una ambulancia de dirección oriente a poniente justo por acá, por al frente de la Universidad de Santiago, la USACH. Los manifestantes obviamente se abren y dejan pasar a estos vehículos de emergencia, pero los demás vehículos, ya sean de transporte público o privado, están enfrascados en un taco que ya tiene varias cuadras en ambos sentidos. Por lo tanto, si las personas se van a desplazar por calle Alameda, tomen alguna precaución, algún desvío, ahí dejan pasar esta ambulancia, como lo hacen habitualmente. Son vehículos de emergencia, se entiende que puede haber en riesgo la vida de alguien al momento de pasar por ahí, por lo tanto corren las barricadas y dejan que estos vehículos circulen, pero el tránsito está absolutamente interrumpido en ambos sentidos. Está actuando personal de carabineros y, como ven ustedes, por el bandejón central están pasando algunos vehículos para devolverse y sacarse este taco gigantesco que hay hasta hora de la tarde acá frente al centro comercial Persa Estación, también acá en la comuna de Santiago Centro, límite. Esta parte de Estación Central, pero está en el límite con Santiago Centro. Claro, que hasta hace algún tiempo atrás esta era una zona frecuente de protestas, que en cierta medida se trasladó todo ese foco de conflicto hacia Plaza Baquedano, pero ahora estamos viendo ahí nuevamente manifestaciones. Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en ese lugar. Muchas gracias, Max, por la información. Buenas tardes. Y es hora de nuestro bloque internacional. Ya nos acompaña nuestra compañera Sole Agüero. Sole, muy buenas tardes. Al parecer acá no eran los únicos que tenían parte de la población que se quejaba por la extensión de las medidas contra el COVID. En China quedó la escoba literalmente, ¿no? Sí, con una manifestación, Toti, inusual, a la que no están acostumbrados dentro del régimen chino y que, como tú decías, tiene que ver, por un lado, con la molestia que hay sobre las restricciones frente al COVID-19. Han sido muy férreas en China. Sí, y que se mantienen hasta el día de hoy. Pero, por otro lado, esto se da a puertas del Congreso del Partido Comunista Chino, donde se espera que se le entregue ahí un tercer mandato a Xi Jinping. Y estas pancartas, estos carteles que estamos ahí observando, tenían precisamente consignas en contra de Xi Jinping. Son pancartas que colgaron ahí en uno de los puentes en Pekín y que pedían el fin de la política COVID-0, pero también la destitución de Xi Jinping. Inmediatamente llegaron ahí las fuerzas de seguridad a remover esas consignas. Los detuvieron también, me imagino. Todavía no han detenido a la persona que hizo esta intervención. Están ahora, obviamente, ahí en una búsqueda férrea para tratar de identificarlo. Te iba a decir, la libertad de expresión en una democracia, bueno, comparada a lo que ocurre en China, bastante más complejo. Tal cual, tal cual. Y es lo que explica aquí la molestia que existe, por un lado, en torno a las medidas contra el COVID, pero también contra lo que va a ocurrir este domingo. Yo les decía, el Congreso del Partido Comunista Chino, la ciudad se está preparando ahora para eso, con medidas de seguridad que han bloqueado en algunas partes los accesos a la ciudad. Incluso personas residentes no han podido ingresar producto de todas esas medidas. Y con esta imagen que se ha viralizado en las redes sociales, pero eso al mismo tiempo, dado que no existe ahí la libertad de expresión en el régimen chino, ha ido acompañado además de censura en redes sociales para evitar que esto se siga difundiendo, pero ya ha habido ahí comentarios en Occidente. Algunos califican a la persona que hizo esta intervención comparándolo con el hombre que se puso ahí frente a los tanques en las protestas del 89 en la plaza de Tiananmen. Pero claro, esto no es común verlo en China. Sabemos ahí todo lo que ocurre, pero que le agrega ahí un componente de tensión frente a
a lo que va a ocurrir este domingo 16 con el Partido Comunista Chino, que va a durar una semana ese congreso. Y seguimos en Asia porque continúa además la tensión en la península coreana, que ha sido la tónica de estas últimas semanas, porque Norcorea ha continuado lanzando misiles. Ahora lanzó un nuevo misil balístico al mar de Japón. Aquí siempre recordar que lo que estamos viendo ahora en las imágenes son imágenes de archivo, porque no han hecho público desde la propaganda de Corea del Norte ni tampoco han hecho ninguna mención. ¿Y fue Japón el que acusó un misil en sus son aguas? los servicios de inteligencia de Japón, también de Corea del Sur, y esto acompañado además de la respuesta que hubo por parte de Surcorea, que terminaron desplegando aviones caza F-35, porque Norcorea, junto con todos estos últimos lanzamientos, también ha desplegado aviones militares, además de 170 disparos de artillería. Lo que no se ha especificado aquí, y hay informaciones contradictorias, es de qué tipo de misil estamos hablando. Y esto es importante porque desde Japón dijeron que últimamente les ha sido muy difícil poder dilucidar de qué tipo de misiles se trata y poder contabilizarlos, porque los misiles se han vuelto cada vez más difíciles de detectar, y eso les termina ahí afectando en el momento en que ellos están tratando de prepararse para poder contraatacar en caso de cualquier circunstancia como esta. Pero por lo pronto, desde Japón, el primer ministro ya convocó a una reunión de emergencia para tratar este tema y evaluar ahí cuáles van a ser los pasos a seguir y cómo van a continuar respondiendo dados los últimos lanzamientos que hemos observado. Y en Ucrania también han continuado aquí los bombardeos que se han centrado sobre todo contra infraestructura clave en distintas ciudades. En la región de Kiev han continuado bombardeando, y también en Zaporilla con ataques aéreos cuyas consecuencias ya estamos ahí observando, ataques con misiles. Además, a pesar de que durante este día el presidente Vladimir Putin hizo una afirmación que ha llamado mucho la atención, porque él dijo: en lo inmediato aquí Rusia no va a realizar más ataques masivos contra la infraestructura de Ucrania, que es algo que dentro de Ucrania no le creen prácticamente. Él ya ha hecho otras afirmaciones que finalmente han sido incumplidas. Claro, es que ver para creer, con estas imágenes es poco creíble también. Claro. Además es como, bueno, desde hoy día no, pero antes nos vamos a despedir con misiles. Resulta ilógico. Y sobre todo al haber visto cuál fue la respuesta después de lo que había ocurrido el fin de semana pasado con el puente que conecta la península de Crimea con Rusia, porque todas estas acciones han sido en reacción a eso. Pero también mucho se ha especulado sobre si es que en la próxima cumbre del G20, que se va a realizar durante el mes de noviembre, podría haber ahí alguna instancia de diálogo entre Vladimir Putin y otros actores, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero frente a esa pregunta, Vladimir Putin dijo que no veía la necesidad de mantener un diálogo con el presidente estadounidense. Él dice: actualmente no hay ninguna plataforma de negociaciones, ya queda descartada por el momento esa posibilidad, cuando ya hemos visto que en vista de estos últimos acontecimientos lo que más preocupa a las potencias mundiales es la amenaza nuclear por parte de Rusia. Una situación cada vez más complicada es la primera ministra británica Liz Truss, porque ahora, en medio de todos los cuestionamientos, terminó removiendo a su ministro de Finanzas, a Kwasi Kwarteng, que era una figura que estaba muy cuestionada por el plan económico con el que Liz Truss asume como primera ministra, que generó mucha inquietud dentro de los mercados, y habíamos alcanzado a comentar hace algunos días cómo tuvo que echar pie atrás algunas de esas medidas, entre ellas bajar el impuesto a los más ricos. Y finalmente la primera ministra le pidió su renuncia. Él estaba de viaje en Washington, estaba participando de reuniones con el Fondo Monetario Internacional, tuvo que regresar a Londres antes de tiempo. Ayer se había descartado su renuncia, pero finalmente él durante este día terminó confirmando en su cuenta de Twitter que la primera ministra le había pedido que diera un paso al costado.
Diputados del Partido Conservador, del partido de Liz Truss, le están pidiendo ahora a la primera ministra 17 días para salvar su puesto. ¿Cómo es eso? Sí, porque por los cuestionamientos que ha habido dentro de su propio partido, a lo que ya mencionábamos respecto a los planes económicos en un momento de crisis, del alza del costo de la vida, que sería tal cual. Acá no lleva nada. No lleva absolutamente nada. Y de hecho, 17 días como una amenaza solo, es como le damos 17 días para que revienta esta medida, claro, o cambie la medida. O le pueden terminar presentando un voto de no confianza, que claro, es algo que ya lo hemos visto con otros ex primeros ministros, como es el caso de Theresa May o de Boris Johnson. En el caso de que no introduzca aquí cambios significativos, que ya hemos visto que está echando pie atrás en parte al grueso de ese programa económico. Pero ya se sabe quién va a ser el sucesor del ministro de Finanzas. Va a ser Jeremy Hunt, un político de larga trayectoria dentro del Partido Conservador, que ya había intentado llegar a Downing Street en la elección interna del Partido Conservador. Y aquí, para ir cerrando, un dato que refleja aquí la incertidumbre que se vive en Reino Unido. En los últimos 4 meses, en cada mes ha habido un ministro de Finanzas distinto. Y esta es la imagen del día, sin duda, el cuadro Los girasoles de Vincent van Gogh, que fue vandalizado con sopa de tomate. Todo esto ocurrió en el National Gallery de Londres. Esta es una de las obras más célebres que se encuentra ahí en ese museo, y que fue vandalizada por 2 activistas de un grupo ecologista que se llama Just Stop Oil, y lo que busca ahí es que el gobierno británico paralice todos los proyectos petroleros dentro de Reino Unido, y decidieron realizar esta intervención que ha sido ahí muy criticada de manera transversal prácticamente. Y no fue lo único, porque después de que le lanzaron sopa a este cuadro, que hay que mencionar, sí, que es un cuadro que está protegido, que tiene ahí un vidrio que impide que se dañe, pero después con cola fría estos 2 activistas se pegaron, ¿no? A la pared. Se quedaron pegados a la pared. Rápidamente llegaron las fuerzas de seguridad, se los llevaron detenidos, acusados de daños criminales, pero claro, con muchos cuestionamientos que señalan que más allá de lo legítima que pueda ser la razón por la que ellos están protestando, este tipo de intervenciones, estas formas de manifestarse, finalmente hacen que el fondo de lo que ellos están pidiendo quede en un segundo plano, y que la gente se moleste más allá de tomar conciencia frente a lo que ellos están exigiendo. El mecanismo que utilizaron para protestar. Ahora, daños criminales, me imagino que puede significar varios años de cárcel. Incluso, sí, ¿no? Sí, ahí no han especificado todavía cuál es la pena de cárcel a las que se exponen quienes participaron, pero seguramente no va a ser lo único. También multas están contemplados como parte del castigo por haber realizado todo esto, donde después ahí lo que ellas dicen es tanto les preocupa una obra de arte cuando debieran preocuparse también por los efectos que estamos viendo ahora a nivel planetario con la crisis climática. Y en Cusco, en Perú, están preocupados por el avance de un incendio forestal que se está concentrando sobre todo en las zonas más montañosas de uno de los lugares turísticos por excelencia de Perú. Y como estamos hablando aquí de un área montañosa, las condiciones para poder combatir este incendio han sido muy difíciles por lo complicado que es poder acceder a este tipo de lugares, ¿no? Cuando se han entregado algunas cifras de la cantidad de incendios forestales en lo que va del año, ya van 332 incendios, según indicaron las autoridades de Perú, que es una cifra que supera las cifras del año anterior. No hay víctimas fatales, no hay heridos afortunadamente, pero la principal preocupación que tienen ahora las autoridades y los bomberos que han estado combatiendo estos incendios es el daño que esto pueda generar al ecosistema andino, y cuánto más puedan ir creciendo la devastación de los incendios, tomando en cuenta que recién estamos en primavera y todavía falta llegar al verano, que es la temporada en la que los incendios forestales se vuelven más graves y más frecuentes también.
vamos a revisar ahora un registro que captó la policía de España porque desmantelaron una banda criminal, que es una banda que fue considerada incluso como el mayor financiador del tráfico de drogas en Europa, que en la práctica ahí funcionaban como un banco informal que iban prestando servicios a bandas narcotraficantes de distintas partes del mundo. Y aquí se cree que la sede de operaciones de esta banda estaba ubicada en un restaurante que estaba ahí en las afueras de Madrid y que al año lavaban 292 millones de dólares. Ahí veíamos parte de lo que incautaron, 390.000 dólares en efectivo. Manejaban además cuentas en criptomonedas, 11 autos de lujo se incautaron y cantidades significativas de cannabis. Fueron 32 las personas que arrestaron. Este no fue el único operativo porque ahí se desplegaron además en al menos 20 ciudades de España donde ya estaba operando esta banda. Hubo además... ¿Y se sabe, Sol, si tenía un jefe único o era una cúpula? No se sabe todavía si tiene un jefe único, pero sí se han entregado algunos detalles de quiénes componían esta banda, que eran principalmente ciudadanos colombianos y sirios, donde al parecer ahí tenían vínculos con bandas criminales que operaban de esta misma forma en Medio Oriente y que habían comenzado a operar hace 2 años atrás. Bueno, ¿y qué está pasando con Donald Trump? Por todas las investigaciones que se han hecho por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Y ahora el Congreso le está pidiendo que entregue su testimonio bajo juramento, esto bajo la petición del Comité del 6 de enero, que es el Comité de la Cámara de Representantes que ha estado ahí entrevistando a distintos testigos que presenciaron ahí en primera fila prácticamente lo que ocurrió durante ese 6 de enero y por unanimidad votaron a favor de que Donald Trump testifique, porque ayer se realizó además la última sesión televisada de ese comité, pero es muy difícil que Donald Trump, conociendo su personalidad, como es, la verdad, ¿no? Claro. Sí. Estoy dispuesto a hablar. Claro, porque él siempre ha dicho que todo esto es una casa de brujas, pero lo cierto es que él sí tiene derecho a no participar, a restarse de este emplazamiento que le hacen a entregar su testimonio, pero eso al mismo tiempo podría significar hay una disputa con el Poder Judicial. Esto podría incluso llevar a la Corte Suprema, lo que tensiona en parte todavía más los ánimos, sabiendo que estamos ya a menos de un mes de lo más probable es que elecciones. no vaya. Sí, lo raro y sería si va, que no sé si va a decir lo que esperan que diga, digamos. Puede utilizar eso como una tribuna para decir que lo están persiguiendo, etc. Claro, y qué es lo que le hemos escuchado desde ese día, ¿no? Pero ya queda cada vez menos para las elecciones legislativas de noviembre, las elecciones de mitad de mandato, donde ahí el Partido Demócrata, el partido del presidente Joe Biden, espera poder mantener la mayoría de ambas cámaras. Y los quiero llevar ahora que cambiemos de tema con este invento que fue creado en Dinamarca y que es un simulador de tormentas. Ahí lo que se busca es poder recrear una experiencia lo más parecida a estar viviendo un huracán. Son 2 simuladores que están instalados en un museo de Dinamarca. Uno de ellos busca ahí que quienes quieran ser parte de esta experiencia luchen contra vientos de 100 kilómetros por hora, o sea, el equivalente a un huracán de categoría 1. Hay otro simulador que tiene unos vientos un poco más fuertes, vientos de un huracán de categoría 2. Y aquí lo que explicaron los impulsores de este experimento es que dicen que es importante saber cómo trabajar y cómo reaccionar en condiciones de mucho viento, sobre todo cuando ya sabemos cómo los fenómenos climáticos extremos se han ido volviendo más frecuentes. Y aquí personas de todas las edades, desde los 5 hasta los 80 años pueden participar. Vence a la tormenta. De esta instancia que busca vencer la tormenta y que tiene además otras características. Por ejemplo, se pueden ahí realizar simulaciones de cómo sería vivir una tormenta en distintos entornos, en una montaña, en la playa o en un bosque. Ahí
una experiencia. Claro, en persona uno no querría vivirlo jamás, pero como una experiencia así inmersiva, qué sé yo, puede ser interesante. Y además me imagino con distintas fuerzas, dependiendo de la edad de las personas que estén ahí, cómo se lo toman también. Hay algunos que se lo toman derechamente como un juego, quizás los más niños, ¿no? Pero por lo menos los que vemos ahí parecieran estar ¿irías, pasándolo Sole? bien. Yo iría, sí. Yo también, lo encuentro interesante. Entretenido, sí. Bien fuerte. Y sigamos ahora con esta... Esto me encantó, Barbie. estos homenajes son muy buenos. Notable. Sí. Se suma varios homenajes similares que ha hecho ahora últimamente la compañía Mattel, porque ahora quisieron homenajear a Tina Turner, a esta cantante tan conocida, que además el motivo por el cual la están homenajeando con esta muñeca Barbie es que este año se cumplen 40 años de una de sus canciones más conocidas, What's Love Got to Do With It, ¿no? Que temazo. Fue que le dio a la cantante además su primer y su único sencillo en solitario, que llegó al número 1 en las listas. Y está inspirada en la ropa que ella tenía en el video musical de esta canción, y según lo que ella comentó, dijo estar honrada de dar la bienvenida a mi Barbie, al grupo de mujeres pioneras que ya han sido representadas, y presentarles a más niños mi viaje. Fueron las palabras de esta cantante. Increíble. Que es además 8 veces ganadora de los premios Grammy, y como les mencionaba, ha habido toda una lista de cantantes que Mattel ha querido homenajear durante este año. Gloria Estefan habíamos mostrado hace muy poco. Sí, son como íconos de la música también. En este caso, Tina Turner también, porque se sobrepuso a una relación muy tormentosa. De hecho, Ike Turner, que era su pareja, fue sindicado como uno de los mayores villanos de la historia de la música. Entonces, por eso decía, claro, es su primer número 1 como solista, porque después ella pudo reponerse a esto. Fueron años muy, muy difíciles. Hay una película incluso biográfica de Tina Turner, y bueno, finalmente logró salir a flote, afortunadamente, y nos ha demostrado que es una artista impresionante. Claro, que a pesar de que está ahora retirada de los escenarios, vemos que se mantiene vigente. Es verdad. Sole, muchas gracias por este completo reporte internacional. Gracias muy bien, a ti, que estés bien, nos vemos. Vamos con esta información de último minuto en la ciudad de Viña del Mar, donde una alumna habría fallecido después de estar en una clase de educación física. Guillermo San Martín nos va a entregar más detalles. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, consternación existe en la comunidad escolar del Colegio Aconcagua de acá de Quilpué, colindante a Viña del Mar, donde en este momento se está desplegando personal de Carabineros a propósito de lo que ha sido este lamentable hecho que se ha dado a conocer hace solo instantes, la muerte de un alumno de 15 años quien posterior a la clase de educación física se habría desvanecido. Incluso se señala por parte del profesor, lo que ha testimoniado hasta ahora a Carabineros, que al finalizar la clase este joven comienza a sentirse mal, se desvanece y lamentablemente no pudieron sacarlo de su condición de riesgo y terminó falleciendo. Obviamente esto ha generado un drama no menor en medio de la comunidad escolar, puesto de que no presentó ningún síntoma anterior. De hecho, ya se están recabando algunos antecedentes por parte de personal de Carabineros a propósito también de lo que pueden ser los testimonios de los propios alumnos, también de los profesores. De hecho, nosotros nos encontramos junto al mayor Claudio Ramírez de la segunda comisaría de Quilpué para conocer un poco más detalles. Mayor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Televisión Noticias respecto a los antecedentes que se manejan respecto a esta lamentable situación. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo señalar que nosotros nos sumamos a las condolencias de la comunidad del Colegio Aconcagua y de la familia, que nos ha autorizado a aclarar algunos puntos. El chico es un adolescente de 16 años, de segundo medio del colegio, quien posterior a una clase de educación física sufre una descompensación. Y pese a todos los intentos de reanimación por parte de personal del colegio, del servicio médico que tienen enfermeros de acá del colegio, y los servicios de urgencia tanto de Viña del Mar como Quilpué, no fue posible recuperar sus signos vitales. Posterior a eso, el Ministerio Público ha dispuesto la concurrencia de la Brigada de Homicidio, de la Policía de Investigaciones, quienes ya se encuentran trabajando en el lugar para establecer en definitiva, en el marco de la investigación, cuáles fueron las causas que causaron el deceso de este menor.
esta situación actual, ¿qué medidas se han adoptado en el establecimiento a propósito también de la situación y la conmoción que ha causado la comunidad escolar? Bueno, aquí lo que corresponde por parte de nosotros es comunicar a las autoridades del ámbito educacional para que se establezca efectivamente si se llevaron a cabo los protocolos. Esto se ha hecho con coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y posteriormente nosotros hemos aislado el sitio del suceso para evitar que se altere cualquier evidencia que pueda ser parte de la investigación. Una vez que termine todo esto, bueno, viene la parte más triste, que es esperar que el Instituto Médico Legal retire el cuerpo y esperar obviamente los funerales de las adolescentes. Último mayor, ¿esta situación se produce particularmente en algún área específica, en la multicancha, en el gimnasio, en qué lugar del establecimiento y cómo se va actuando para poder ir contrarrestando la situación de riesgo de este menor? El sitio del suceso es precisamente la zona de multicanchas que tiene el establecimiento educacional, a un costado de la cancha de básquetbol. Se han instalado algunos elementos, obviamente, donde el menor fue atendido, elementos para evitar el contacto visual, en este caso con el occiso. Tenemos una zona también donde está en estos momentos la familia, especialmente la madre que está acá en el establecimiento educacional, y el resto lo va a tener a cargo la Brigada de Homicidio, quien va a ver si sacan en definitiva a todos los docentes desde el interior del establecimiento, en espera obviamente de las pericias de rigor. Muchas gracias, mayor. Gracias a usted. Bueno, estaban las palabras entonces del mayor Claudio Ramírez de la segunda comisaría de Quilpué, entregando detalles de este procedimiento que está en curso, lamentablemente, con la muerte de un adolescente de 16 años, quien posterior a una clase de educación física se termina desvaneciendo y eso termina costándole la vida al interior del mismo establecimiento, lo que ha generado consternación en la comunidad escolar acá del Colegio Aconcagua de Quilpué. Humberto, Patricia. Así es, sí, una muy lamentable información, me imagino ahí la conmoción, bueno, por supuesto, tanto para la familia como para toda la comunidad escolar. Se está todavía en desarrollo la investigación, de que se entreguen más antecedentes al respecto, así que vamos a seguir pendientes de eso. Pero Guillermo, te vamos a dejar por algunos minutos porque nos vamos a separar, vamos a ir a una pausa y al regreso nos va a estar contando sobre una playa que fue clausurada en la ciudad de Viña del Mar. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con eso. Bueno, y regresamos con esta información que le contábamos antes de ir a la pausa con Guillermo San Martín. Una playa que en la ciudad de Viña del Mar fue clausurada. ¿Cuál es la causa? Guillermo nos va a contar. Guillermo. Bueno, Patricia, para contarles entonces también lo que ocurrió esta mañana acá en Viña del Mar, donde se terminó clausurando la playa Casino, que se encuentra precisamente frente al Casino de Viña del Mar, en el sector de la avenida Perú. Esta es la que colinda precisamente con el estero Marga Marga. ¿Y por qué se toma esta medida? Producto de que hace algunos días se produjo la rotura de una matriz de aguas servidas que produjo una gran cantidad de vertimiento de agua servida precisamente a lo que es el estero Marga Marga, y este llega hacia el mar precisamente por este sector. Durante todos estos días se han estado realizando trabajos por parte de la empresa ESVAL con el propósito de ir moviendo estas aguas para que no se produzca estancamiento y también eso vaya generando malos olores, y la determinación del día de hoy se produce por análisis que realizó la propia autoridad de salud con la presencia de expertos quienes fueron precisamente al lugar donde se produjo esta situación para tomar muestras de la calidad del agua, y ahí se determinó que existía presencia de coliformes fecales, y por eso es que se determina el cierre del acceso a esta playa tanto de forma peatonal como obviamente para bañarse. Ya con antelación se había dispuesto el cierre. Hay que recordar que ahí justo donde se produce la desembocadura del estero Marga Marga al mar, también en ocasiones se utiliza maquinaria pesada para poder ir cubriendo el paso del agua del estero al mar, y eso ya se había aplicado como medida de contingencia. Sin embargo, fue tal la cantidad de agua servida que fue vertida al estero Marga Marga que esto igual tuvo impacto en el sector de la playa, y estos trabajos permanecen, como le decíamos, con la supervisión de personal municipal y también de la propia empresa ESVAL, que ha estado preocupada de ir tomando todas las medidas de mitigación necesarias, tanto para evitar impactos en el medio ambiente como además para la propia población residente en este sector, en los alrededores del estero Marga Marga en Viña del Mar. Revisemos declaraciones tanto de los encargados de emergencia de la Municipalidad de Viña del Mar como también del gerente regional de ESVAL. Están instaladas las bombas, ¿cierto?, que hacen movimiento continuo del agua. Esto es para que no se genere un estancamiento, ¿cierto?, de las mismas y no se genere mal olor. Nosotros ya desde el día domingo en la noche que se nos informa de la rotura de la matriz, es que tomamos medidas inmediatas como es el cierre del estero a la desembocadura al mar, aquí en la playa Casino, para que no se genere una mayor contaminación del espacio. Lo bueno es que, por ejemplo, gracias a las medidas que hemos estado tomando
no se ha producido este estancamiento ni un mal olor. Ciertamente es un riesgo más bien sanitario de precaución, ¿cierto? Mientras nosotros establecemos ya en base a las mediciones que puedan volver a tener acceso a la playa. Bueno, desde ya más de 5 días que estamos con nuestras medidas de mitigación, que son básicamente la extracción de agua del estero y la aireación del sector de la descarga del mismo en el sector del Puente Casino, lo que nos ha permitido lograr, ¿cierto?, extraer las aguas que se aportaron, y esto también va de la mano con airear el agua, ¿cierto?, con la finalidad de mantener el oxígeno disuelto en el agua. Bueno, nosotros hemos seguido todas las indicaciones de la autoridad, no hay aporte de elementos químicos para la mitigación, solamente la extracción, la aireación, y vamos a generar un poco de dilución una vez que terminemos, ¿cierto?, de extraer el agua, la cual ya ha sido sacada más de 5 veces lo que se había aportado. Y esperamos, digamos, de manera preventiva mantener un par de días, pero como lo digo, las medidas se van a levantar una vez que tengamos los niveles de calidad de agua en el estero. Bueno, hay que señalar que como corresponde ante este tipo de hechos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya ha iniciado un sumario también para poder establecer responsabilidades. Cabe recordar que esto se produce por lo que fue el colapso de una matriz de aguas servidas ubicada en el sector del Puente Las Cucharas, es decir, muy alejado del sector de la playa, por ende fue tal la cantidad de agua vertida que esto logró escurrir y también trasladarse hasta el sector del borde costero, lo que implica que también ahí hubo medidas de mitigación que están analizándose si se adoptaron a tiempo para evitar los impactos que ya se están ocasionando lamentablemente no tan solo en el estero Marga Marga, sino que además en la playa, en el sector del Casino de Viña del Mar, producto de este vertimiento de agua servida. Sin lugar a dudas que este tipo de situaciones genera molestia, especialmente en los residentes de Viña del Mar, y por el impacto que esto tiene para el turismo, y por ello es que llaman a las autoridades a ser más precavidas en este tipo de situaciones, puesto que más aún en este periodo en que se está reactivando la actividad turística, este tipo de hechos se van generando impactos negativos en la ingresos y también la llegada de turistas. Revisemos también qué es lo que señalaron a este respecto algunos viñamarinos. Bueno, en este caso yo siempre he encontrado como una falta en el tema del medio ambiente de la ciudad, y que estas cosas van pasando desde, no es la primera vez que pasa, han pasado desde hace mucho tiempo. Y este tipo de preocupación es una cuestión que deberían ya haberlo tomado desde ese tiempo atrás. Si yo fuera residente acá estaría molesto, la verdad, sí, porque no solo afecta a mí, sino afecta a todos los turistas, a todos. Simplemente caché creo que al científico, puede decirse, que está ahí tratando de sacar agua para calcular los niveles de pH. Pero bueno que sea en esta época, que no sea justo en época de playas. Bueno, en todo caso aquí se trata de agua servida y una situación igual de riesgo, ¿no? Preocupante, sí, es muy preocupante, y ojalá que lo hagan bien y que hagan bien los sellos para que la gente... ¿Deberían sancionar a la sanitaria, cree usted? Bueno, yo creo que hay que acogerse a lo legal, y hay reglamentos que tienen que cumplir las empresas, y si hay que responder, tienen que responder. Bueno, precisamente la investigación ya está en curso, el sumario dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y también la empresa tiene la oportunidad de hacer sus descargos, pero lamentablemente ya todo lo que se pueda adoptar va a ser medidas de mitigación. Ya el daño está causado en el estero Marga Marga y lo propio también en la playa Casino, y por ende todo lo que se pueda adoptar dentro de los próximos días para evitar mayores impactos va a ser supervisado por la autoridad correspondiente, y ahí se determinará si existen o no sanciones para la empresa ESVAL. Patricia. Claro, lamentable ahí por el impacto turístico y ambiental que genera un incidente de estas características. Muchas gracias por la información, Guillermo. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Bueno, y seguimos con otras informaciones para revisar si le corresponden los 300.000 pesos del IFE laboral de octubre. Puede escanear este código QR que aparece en pantalla con su teléfono celular y saber si opta a este beneficio cumpliendo determinados requisitos. Así es, cómo postular, hasta cuándo hacerlo, cuáles son los montos. Bueno, todos los detalles están ahí, simplemente acercando su celular al código QR, escaneándolo, y va a poder llegar rápidamente a la información. Así es. En otras noticias, la Corte Suprema determinó que una mujer en Valparaíso debía devolver al Serviu el departamento que obtuvo con un subsidio habitacional. Claro, esto debido a que arrendaba ese inmueble sin que se hubiese cumplido el plazo establecido por la ley para ello. ¿Cuál es ese plazo? ¿Cómo fiscaliza la autoridad? Todo eso lo vemos a continuación. Te invito a pasar a nuestro departamento, a nuestro orgullo.
Tras 10 años de espera, este miércoles, Luis y su familia fueron parte de los 400 beneficiados que recibieron las llaves de su primera vivienda, un departamento ubicado en un conjunto habitacional de Estación Central que obtuvieron gracias a un subsidio. Sueño cumplido, esa es la realidad. Me emociono porque es algo que hemos esperado tantos años, de verdad, y tener algo propio. Pero ¿sabrá que la ley determina la obligación del beneficiario o la familia de habitar la propiedad durante un tiempo determinado? Sí, tengo súper claro eso. ¿Cómo voy a arrendar mi departamento si yo no tengo dónde vivir? Una cláusula que solo tiene como excepción problemas de salud o cambio de trabajo del beneficiario. Sin embargo, para el resto de los casos, la restricción de venta o arriendo de la propiedad puede durar más o menos años según el tipo de beneficio adquirido. Y el periodo, como te decía, lo va a determinar el reglamento que rija el programa que otorgó el subsidio. Parten desde los 5 años, ¿ya? Pero, por ejemplo, en aquellos subsidios de casas habitacionales sin deuda, esta restricción puede llegar hasta los 15 años. O sea, el subsidio total es el que tiene más años de restricciones para poder obtener dinero a través del arriendo de la propiedad adquirida. Una limitación que no respetó una mujer en Placilla, quien alquiló su departamento y fue descubierta tras una fiscalización aleatoria del Serviu. Y las fiscalizaciones ocurren de manera aleatoria, ¿verdad?, en días y noches. Nosotros asistimos a las viviendas, se pesquisa que la persona ni el grupo familiar están viviendo en ellas, dejamos varias notificaciones, las personas tienen oportunidades de hacer sus descargos frente a estas fiscalizaciones. Pero si aún así, ¿cierto?, habiendo sido notificada administrativamente, no justifica o no es habida, el Serviu también tiene atribuciones de poder hacer cobranza ejecutiva de los montos del subsidio otorgado. En otras palabras, o paga la propiedad o es embargada y devuelta al Serviu, justamente lo que le terminó pasando a esta mujer de la Quinta Región. Ya habíamos constatado que ni ella ni su grupo familiar habitaban. Eso fue suficiente en el fondo para poder echar a andar nuestras competencias y en el fondo recuperar la vivienda para ser entregada a una persona que efectivamente tuviese una carencia habitacional. Una mala práctica que los mismos beneficiarios de subsidios dicen rechazar. Si a ti te están otorgando una posibilidad para otorgarte el beneficio de obtener una casa, estaría mal como desaprovecharlo, porque en verdad hay mucha gente que lo necesita y si esa gente que lo necesita no lo puede obtener por otros que no lo necesitan, estaría mal. Un mal uso del sistema cuya fiscalización ha permitido que en los últimos 3 años, solo en la región metropolitana, hayan sido restituidas al Serviu 45 propiedades. Regresamos con esta información, le contábamos de esto al inicio de este noticiero, el presidente Gabriel Boric, que continúa por su gira en el norte, ya cerrando este viaje, y estuvo ahí en el Cerro Dominador, estuvo también ahí el periodista Antonio Ruiz, y nos cuenta más sobre las actividades que ha tenido el mandatario. Antonio. Hola, Antonio. Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Y nosotros ya en las últimas horas, los últimos instantes, la verdad, de esta gira del presidente Gabriel Boric a la región de Antofagasta. Estamos de hecho en el aeropuerto de Calama. Ya próximamente el presidente Gabriel Boric arribará ahí al avión FACH que lo llevará de vuelta a Santiago luego de 3 jornadas intensas, podríamos decir, aquí en la región de Antofagasta, pero dejó para el final, la verdad, uno de los platos fuertes probablemente, la visita ahí al complejo solar Cerro Dominador. Esto en la comuna allí de María Elena, en la región de Antofagasta, a unos 24 kilómetros allí de Sierra Gorda. Estuvo ahí el presidente Gabriel Boric en el complejo solar Cerro Dominador, acompañado ahí del ministro de Energía, Diego Pardo, que lleva poquito ahí en el cargo, y también estaba el profesor de la Universidad de Chile, muy reconocido, José Massa. Realizaron esta visita al complejo solar ahí en pleno desierto de Atacama, como les comentaba, localizado esto en la comuna de María Elena. La verdad es una impresionante planta inaugurada en junio del año 2021 en nuestro país. Se produce ahí, que está emplazada en uno de los lugares con más radiación solar del mundo. De ahí el interés internacional y nacional, por cierto, de aprovechar toda esa energía que se descarga sobre los suelos y en los cielos, ¿no?, del
del desierto más árido del mundo. Ahí estuvo el presidente Gabriel Boric realizando un recorrido, como ven ustedes, pero no fue lo único durante esta jornada final de su visita aquí a la región de Antofagasta, porque más temprano el presidente, como es habitual, concedió una entrevista a una radio local, Radio Sol, donde habló de varios temas, entre ellos, por cierto, el que ha marcado esta visita al norte del país, como es la seguridad también, la crisis migratoria que se vive también en la zona norte de nuestro país. Recordemos que el presidente ha sido enfático también durante estos días, remarcando el rechazo absoluto, por ejemplo, a las agresiones que han sufrido carabineros en distintos procedimientos en nuestro país, incluso con resultado de muerte. Fue uno de los temas que cruzó esta visita por el norte del país. Y hablando allí de temas migratorios, el presidente Gabriel Boric se despachó una frase, la verdad, que ha llamado mucho la atención, que ha acaparado titulares también durante esta jornada de día viernes. Señaló el presidente que vamos a ser unos perros, dijo, en la persecución de la delincuencia. No les cuento más, seguramente ustedes ya repasaron esa declaración, pasemos a revisarla. Presentamos un proyecto de ley el día martes para que se pueda notificar por carta certificada, lo que significa que o por correo, lo que significa que una vez emitida la notificación, 5 días después se entiende por notificado, aunque esta persona no lo haya recibido. Y eso permite iniciar el procedimiento de expulsión, que, insisto, queda a manos de los tribunales. Es importante eso. Y en segundo lugar, hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de droga. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto, y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Mira, voy a hacer claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber doble estándar. Sí, llamativa la frase ahí del presidente Gabriel Boric, que en el pasado ha sido muy crítico de las frases grandilocuentes que utilizaron otros ex candidatos a la presidencia de la República, incluso otros ex mandatarios con el presidente de la República, el expresidente Sebastián Piñera, quien hablaba que se le iba a acabar la fiesta, ¿no?, a los delincuentes. Bueno, en el pasado el presidente Gabriel Boric fue muy crítico de ese tipo de declaraciones y, bueno, por supuesto llama la atención el uso de este concepto en esa entrevista radial, donde también, como ustedes escuchaban, mencionaba allí estos dos proyectos que ha ingresado al Congreso Nacional su gobierno para hacer más expeditas las expulsiones de extranjeros que hayan cometido delitos en nuestro país. Nos despedimos desde el aeropuerto de Calama ya en los últimos instantes de esta gira del presidente Gabriel Boric por el norte del país. Así es, Antonio Ruiz, vamos a seguir atentos a esto que tú mencionas, la discusión legislativa sobre esos proyectos, y que tengan un buen viaje de regreso. Chao, Antonio. Chao, Antonio. Con algo de envidia, porque qué increíble estar ahí, ¿no? Sí, La vista era ese espectacular lugar, en sí. Cerro Dominador, sí. Impresionante. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir con noticias positivas, porque la gira de la Teletón continúa por nuestro país. Tania Mardones nos va a informar. Tania, buenas tardes. Nuestro cuarto día de gira Teletón 2022, en este contexto donde hemos recorrido varias ciudades del norte. Ya llegamos a Atacama, la región de Atacama. Precisamente estoy en el Instituto Teletón de Copiapó. Ojo, les quiero dar un dato antes de presentarle a nuestras estrellas de hoy. Es uno de los institutos más sustentables, yo diría el más sustentable de Teletón. Contamos acá con plantas solares fotovoltaicas. ¿Lo dije bien? Sí, lo ensayé. Hoy aquí estamos con todos los encargados, los héroes del área de kinesiología, y estamos con uno de nuestras estrellas del Teletón del año pasado. Me voy a poner por acá, permiso. Martín, ¿cómo estás? Bien. Yo súper bien, gracias por preguntarme. Oye, ¿tú viniste acá desde qué edad más o menos? ¿Hace cuánto tiempo? Creo que era hace unos 7 años. 7 años, harto tiempo. ¿Cuántos años tienes ya tú? 13. Está grande, adolescente ya, una edad más o menos complicada. Martín, ¿qué significa para ti haber venido a la Teletón? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque estamos en periodo de campaña y tenemos que llamar a la gente que nos ayude, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa para ti? La Teletón para mí es la oportunidad que me han dado ustedes y todos los chilenos a rehabilitarme y a poder continuar con mi camino.
¿cierto? Yo me acuerdo de tu reportaje del año pasado y tú dijiste, una oportunidad hay que aprovecharla. Y todos podemos tener esa oportunidad. Sí. ¿Así sigues pensando? Sí. ¿Estás nervioso? ¿Porque te emociona hablar de Teletón? Sí. Sí, pues me imagino que es muy importante. Acá estamos con Graciela, terapeuta ocupacional. Me voy a poner al medio, ¿ya? Aquí con Martín. ¿Tuviste parte del progreso de Martín? Sí, bueno, yo llevo 3 años ya acompañando a Martín y nada, yo estoy muy orgullosa de todo lo que él ha logrado, si bien uno entrega su aporte, su trabajo, todo el resto del trabajo es parte de la familia, así que yo me saco el sombrero por ello y estoy muy orgullosa de todo. Porque Martín volvió a caminar, volvió a hablar. Exacto. Contemos un poquito de su historia así resumida mientras Enrique muestra aquí el espacio maravilloso. Bueno, él avanzó harto desde el punto de vista motor, desde el punto de vista desde el lenguaje, incluso desde la independencia. Avanzó mucho en el tema del vestuario, desde la escritura, logró mejorar su desempeño escolar y con eso también aumentó harto su participación en la comunidad. Él también ahora participa en las actividades del voluntariado, de ocio y tiempo libre, de programas de acompañamiento, así que está súper bien incluido ahí en la comunidad y en todas las actividades que hacemos también. Bueno, es muy importante también el trabajo de todos los profesionales que te ayudaron y por eso, Martín, yo quiero que tú hoy tómense el micrófono, me lo quites, invites a todos a que participen en este programa Teletón 4 y 5 de noviembre para que aporten y ayuden, porque la Teletón es todos los días. Toma. Quiero invitar a todos que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a completar la meta de este año y de todos los años. Eso. Porque Teletón es todos los días. Eso, bien, con aplausos nos despedimos de este despacho. Martín, tú eres un ejemplo para muchos niños y para reflejar el trabajo de Teletón. Tania, muchas gracias. Nos vamos a quedar con esta imagen. Como siempre lo hemos dicho, 4 y 5 de noviembre, Teletón es todos los días, no solamente estas horas de amor que nos unen año a año, sino que además tratar de instaurarlo, ¿no?, como parte de nuestra vida. Ahí está, las imágenes que nos deja la Teletón y estamos atentos esperando una nueva jornada de amor. Gracias.